Cualito, Nali, buenos días. Bueno, estamos en la segunda clase y hoy vamos a ver clases. Vamos a ver de las 2 a las 3. Vamos a ver la práctica de búsquedas sistemáticas. Nos va a dar una plática Dani y espero que haya tiempo para poder hacer las dudas, ¿no? Cari y Dani, para que puedan, para que entre las dos podamos ver cómo se hacen las búsquedas o cómo lo harían o qué términos, ¿no? Podrían buscar, ¿sí? Y Sí, claro. bueno, nada más me queda presentar a Daniela la Carrier. Ella es ginecóloga, pero a pesar de ser ginecóloga, parece ser que sí, o sea, se equivocó de carrera, pero se equivocó de fila. Y Ni bueno, modo, ni modo. se equivocó de fila, pero parece ser que sí tiene masa encefálica y toda la onda, o sea, ¿no? O sea, no tiene moro, o sea, significa que está bien todo su cerebro, ¿no? ¿No? O sea, no tiene datos así de, ¿no? Falta de control cefálico, todo bien, la baba no se le sale, no, bien, perfecto. Y entonces les vamos a pedir a todos que por favor apaguen sus micrófonos y le demos un aplauso a Dani, así de estos aplausos que nos suenan, ¿no? De estos, ¿no? Perfecto, gracias, ya tienes ahí tu público. Dani, Mira adelante, ahora nomás. sí. Venga, Ok, venga. bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí sintonizando en un intento más de hacer ciencia con el doctor Rivas y sus aportaciones, ¿no? ¿Me dejas compartir pantalla, amiguito? Ahí estamos. Sí, 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 ya está. Perfecto. Ahí estamos ya. ¿Sí me ven todos? ¿Estamos bien? Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues miren, esta es la pequeña presentación que armé para ustedes. Y yo creo que uno puede hablar siempre de la experiencia, ¿no? Como decía el doctor, los ginecos por ahí dicen que nada más tenemos dos neuronas, ¿no? Una, dos, y solo medimos tactos y ya está, pero creo que vemos otro tipo de médicos que tratamos de hacer un poquito la diferencia. Y pues este meme nos habla justo de eso, ¿no? De que una cosa son las redes sociales y otra cosa es ciencia, y a veces las redes sociales se quieren hacer pasar por ciencia. Entonces, el día de hoy la plática pues se trata de búsqueda sistemática y diseño arquitectónico. Entonces, lo que yo traté de hacer es aterrizarlo en un caso clínico. Entonces, tenemos una paciente que es femenino de 31 años, gesta 4, cesárea 3, tiene un embarazo de 31 semanas. Y pues llega el residente y nos dice, oigan, pues va llegando esta paciente y tiene amenaza de parto pretérmino. Y es una placenta previa con un probable acretismo, y el ultrasonido se lo hicieron cuando tenía 26 semanas. Entonces, yo aquí, pues les diría que yo creo que todos haríamos este tipo de preguntas, ¿no? O sea, si me preguntan a mí como gineco, pues yo diría, ¿tiene hemorragia? ¿Cómo están sus signos vitales? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca del feto? ¿Tiene dilatación? Y luego alguien diría por ahí, no, doctor, es que es placenta previa, no le puede hacer tacto. Bueno, está bien, entonces le hicieron especuloscopía. ¿Tiene algún ultrasonido más reciente que el de las 26 semanas? Obviamente para podérsela presentar a los pediatras, que creo que son más pediatras aquí en el fórum que ginecos, pues es de si tiene inductores de maduración pulmonar, si hay un quirófano disponible, si tenemos espacio en terapia intensiva, y si es que tiene acretismo, pues hacia dónde está el acretismo. Recordemos que el acretismo es esta parte en donde la placenta invade más allá de lo que debería y se inserta en el miometrio, incluso pudiendo afectar vejiga e intestino, ¿no? Lo que pone en riesgo a la madre y al feto, ¿no? Y si tenemos sangre disponible, no sé si alguien esté de acuerdo conmigo o tenga más preguntas, o qué más se les antojaría preguntar por ahí. No sé si alguien quiera participar. Padecimientos de la madre, Padeci- comorbilidades. Exacto, exacto, padecimiento de la madre es una historia clínica, ¿no? Perfecto, gracias, doctor. Entonces, yo creo que lo importante de esto es que una vez que hacemos todas esas preguntas, a lo mejor
como clínicos se nos olvida que sí estamos siguiendo un método científico, ¿no? O sea, que sí estamos haciendo ciencia y que lo que estás buscando con cada una de las preguntas es armar un cuadro clínico y buscas hallazgos clínicos, buscas un diagnóstico diferencial al preguntar cuántos centímetros tiene de dilatación, buscas pruebas diagnósticas cuando preguntas por el ultrasonido y la especuloscopía, buscas hacer prevención de la maduración del pulmonar fetal, ¿no? Haces un tratamiento y quieres establecer un pronóstico. Entonces, todas esas preguntas realmente no son para fastidiar a los residentes o no son para fastidiar a las personas o a la señora, sino realmente lo que estamos tratando de hacer es seguir un método científico que se nos enseñó desde la carrera, desde aprender a hacer una historia clínica. Entonces, en ese método científico, creo que, insisto, uno habla de, pues, de lo que hace y de cómo le va en la feria y a lo que se dedica. La necesidad del conocimiento se origina cuando tenemos estos tipos de encuentros con los pacientes, porque yo no conozco a aquel ginecólogo que me diga, ah, yo sé, yo siempre he sabido qué hacer con los pacientes y yo sé cuándo se tienen que operar. Yo creo que todos en nuestra práctica clínica, independientemente de la especialidad, se nos presentan retos y esos retos se vuelven parte de nuestra formación y entonces la experiencia aunado a lo que uno lee, pues es lo que te va fortaleciendo en tu saber médico. Entonces, esta necesidad de conocimiento, este principio de que la necesidad de conocimiento viene de tu día a día, del doctor que está en la consulta, que es médico familiar, de la enfermera que está atendiendo pacientes en el módulo de prevención, o sea, de todo el personal de salud, es a través del encuentro con los pacientes y que te quedas con la duda y que dices, caray, sí habré hecho bien, sí era lo que se tenía que hacer o no. Este principio lo propone el señor David Sackett y este señor es el que establece el término de medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, para hacer esto todavía más complicado, el primer punto como clínicos, pues creo que sería aceptar que no lo sabemos todo. Y una vez que sabes que no tienes todo el conocimiento, pues la pregunta sería, ¿dónde vas a encontrar ese conocimiento? ¿No? Entonces, yo aquí les preguntaría, ¿dónde buscan ustedes el conocimiento que les hace falta? Hola, hola. Bueno, pues afortunadamente ha mejorado mucho la obtención de la información, ya que Sí. pues todos los que antes teníamos que ir al Index Médico, se acordarán todos ustedes, a buscar Sí, cada parte y cada libro, y pues afortunadamente ha mejorado muchísimo y pues ahora tenemos los artículos, pero tenemos un gran problema porque se producen muchísimos artículos y entonces toda esa situación pues no nos da tiempo para poder resolver o poder abarcar todo lo que deberíamos de hacer. Entonces tenemos que buscar, tener un método, una búsqueda sistemática. claro, por supuesto. Totalmente de acuerdo con usted, doctor. Creo que es una parte importante en donde la tecnología estamos a la velocidad de un clic de buscar lo que estamos necesitando en ese momento, ¿no? Eh, en mis tiempos, cuando yo era residente, pues era cuando no sabía las cosas, pues iba y le preguntaba al médico de base, ¿no? Oiga, doctor, ¿qué se hace? Y lamentablemente, no sé en otras especialidades, pero en la mía, la respuesta cambia de acuerdo al horario de salida, ¿no? De los médicos, porque es como si son cuarto para las dos, entonces ya le toca, ya pregúntale al que sigue, al del siguiente turno, él te va a contestar qué hacer con tu paciente. Y eso era cuando yo era residente, ¿no? Después de eso yo decía, bueno, no me supieron contestar, pues entonces me voy a los libros. Pero si nos vamos a los libros, recordemos que pues las traducciones tardan como un año, 2 años en llegar. Y entonces ya cuando llegó a nuestro idioma, pues lamentablemente ya no está la información actualizada o ya cambió. Entonces, después viene esta infodemia, ¿no? Que es la pandemia de la información que tanto habla el doctor Rivas, en donde tú buscas en cualquier red social el término y te va a aparecer historias buenas, historias malas, notas amarillistas en donde se murió la señora de acretismo y los ginecólogos la dejaron morir, etcétera, etcétera, ¿no? Después de eso viene pues las guías de práctica clínica, que yo creo que si bien no son malas, es un intento
Creo que ahí el problema es la metodología de cómo es que se hacen algunas guías de práctica clínica, pero igual son recomendaciones, o sea, nadie te dice que esa sea la verdad absoluta y no podemos generalizar porque los pacientes no son, pues no son recetas, ¿no? O sea, es una paciente a la vez y esa paciente pues tiene antecedentes, como bien lo decía el doctor, tiene una historia clínica diferente a cualquier otra paciente. Y después de esto pues ya vienen estos concentradores de información que ya se dedican a tener pues otras entradas, ya no es como tanto de libros, sino sí ya lo toman de artículos médicos, y hoy por hoy, pues bueno, está el UpToDate, el PubMed y la revista de Cochrane, ¿no? Que es un grupo de gente que se dedica a hacer revisiones sistemáticas, y PubMed, pues ya sabemos que es la biblioteca nacional de Estados Unidos, en donde tiene todos los artículos que están indexados acerca del tema, ¿no? Y bueno, Daniela, pues hay revistas. perdón. Mande, mande. Dani, Sí, no, aquí yo podría acotar, no nada más, ¿dónde sí, sí. encuentro ese conocimiento? ¿Qué es el conocimiento que quiero? No, Porque no, tú no, lo estás, eso va más estás, adelante. ok, sí, pero son parte de esas dos preguntas, creo que lo vas Sí, sí, acotando muy bien. sí, Ojalá los sí. demás vayan participando un poquito más en todo esto, porque las preguntas que planteas son muy razonables. Aquí a veces cuesta como clínicos separarnos un poquito de lo que es nuestra clínica, de lo que es nuestra investigación, pero el punto de partida finalmente de ahí parte, como tú lo mencionas. Entonces, Sí, creo que es claro. muy importante ese acotamiento que tú estás haciendo. Sí, 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 totalmente. Que creo que el primer punto que quiero que quede claro es, pues, dónde lo buscan, ¿no? O sea, primero es dónde buscar ese conocimiento. Y como les decía, pues, la parte después que a mí se me dificultó es cómo busco ese conocimiento. Entonces, no sé si alguien quiera compartirnos dónde busca o qué redes utiliza, alguien que quiera participar. ¿Quién anda por aquí? A ver. Hola, A ver, Jacqueline, ¿qué opinas? Jacqueline desde Jalapa. Muy Orizaba. bien, a ver, cuéntanos, Jackie. Pues yo también he tenido ese problema de dónde buscar el conocimiento, sobre todo porque la plataforma de Google, o sea, es muy accesible y cuando Uh-huh. se combinan dos cosas o cuando a esa plataforma tan grande se le asocia que no sabemos leer los artículos desde lo que estamos viendo ahorita del diseño arquitectónico, del diseño metodológico. Entonces, a veces, por ver que es un ensayo clínico controlado, pero que no sabemos cómo verificar estos puntos claves para ver si fue un buen ensayo clínico controlado, entonces a veces lo tomamos como de facto que la información ha pasado por ciertos controles de calidad, que yo creo que es lo que tiene ahora, por ejemplo, plataformas como PubMed, que de alguna forma han filtrado toda esta cantidad de artículos que quizás no tienen como, pues, el nivel de certeza, ¿no? De sus resultados por los procesos con los que los han hecho. Pero en lo particular sí me ha costado buscar incluso esta información en PubMed y también a veces ya no, como que nos hemos quedado en esta y ya no hemos explorado otras posibilidades aparte de esta plataforma. Eso es en mi experiencia. Claro, Fíjate, claro. algo que Gracias, dice, doctora. Jacqueline, algo que dices muy importante, es un ensayo clínico y justo por eso les digo qué conocimiento es el que necesitamos, porque no siempre vamos a encontrar ensayos clínicos para adquirir el conocimiento. Probablemente a ti te toca un caso rarísimo y lo que necesitas es la publicación de un caso semejante al tuyo. Creo que ahorita, por lo que comentaba Dani hace rato, lo va a ir desarrollando, pero eso es justo a veces lo que tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que estoy buscando?
probablemente es un diagnóstico rarísimo. No voy a encontrar ensayos clínicos. Probablemente no es algo tan raro. Pues probablemente una buena cohorte, unos buenos casos y controles. Pero justo es lo que busca este curso, que nosotros tengamos esa capacidad a veces de tratar de definir qué es lo importante, qué no, qué trabajo me va a ser de utilidad y cuál no. Creo que el doctor no, Arriaga iba a comentar algo, ¿no? Tenía la mano levantada, igual Rodolfo. No Sí, sé. solo para acotar un poco el conocimiento. Yo creo que desde que somos estudiantes, va pasando nuestra carrera, nuestro primer contacto, como lo había bien dicho la doctora, es los adscritos. Y de hecho, en la epidemiología clínica se describe el conocimiento, la adquisición de conocimiento a través de patrones. Hay un patrón, es el conocimiento de pasillo. Lo que es bueno ese conocimiento de pasillo de alguna manera, pero cuando nosotros llevamos o tenemos una estructura para poder hacer preguntas, si realmente lo que me está diciendo el escrito tiene una validez. Desafortunadamente, estas estructuras no se nos dan desde que estamos en la Facultad de Medicina y por eso nos cuesta tanto. Ahora que estoy viendo los artículos y que voy a leer y que lo he expuesto con mis internos, es maravilloso porque al tener una estructura como lo es el modelo arquitectónico, son capaces de identificar preguntas sobre los pacientes que tenemos. Y yo creo que ese es un punto muy importante que debemos nosotros de, de, de aquilatar. La otra parte, como se aprende, como habían dicho, pues a través de arborizaciones. Por ejemplo, lo que son las guías de práctica clínica. No son malas, pero pues no resume todo lo que requerimos para ciertos pacientes. La otra parte sería el hipotético deductivo, que yo creo que sería la parte eh, que jala estas dos concepciones, porque es donde nosotros podemos empezar a desarrollar conocimiento. Pero para eso pues necesitamos tener también una base, un bagaje de conocimientos. No podemos hacer conocimiento sin tener una base sólida y válida. Y es a lo que nos enfrentamos actualmente. Gracias. Muy bien. Perfecto, doctor, gracias. No sé si alguien más quiera participar o continuamos. Sí, Dani, mira, aquí tengo a la enfermera Isela Olvera, dice que ella busca en PubMed y recientemente le gusta Google Académico. Y después Ok. viene la doctora Carolina Sigala, Caro, un abrazo, que ella dice, busco con palabras mesh en PubMed, que Ok. está padrísimo, creo que va a venir a colación con lo que viene. Y además de eso, Ok. consulta ella, por ejemplo, lo más nuevo de lo nuevo en Clinical Trials. Ella es millonaria, entonces tiene up to date, ¿no? Y le gusta consultar también en estos artículos no publicados que están en MedRxiv, que es una asociación de la Universidad de Yale University, en donde están proponiendo poner artículos preprint, a los cuales les dice Marcelonga, que son preprint, o sea, antes de que se publiquen, lo cual hay que tenerle mucho más cuidado que todo lo anterior. Que todo lo anterior. Claro, claro. Bueno, entonces lo que yo les decía es que si bien lo único que yo atinaba a hacer cuando era residente, yo decía, pues mi paciente llegó con acretismo, pues entonces le pongo que tiene placenta acreta en el PubMed. Y me salía un resultado, como pueden ver en pantalla, de 3,277 artículos. Y pues por supuesto que nadie tiene el tiempo de estar leyendo 3,277 artículos para saber qué voy a hacer con mi paciente que me llegó a la guardia, ¿no? Entonces, pues la segunda pregunta sería cómo se busca de manera efectiva. Y entonces es cuando aquí cobra importancia lo que veíamos la clase pasada de los acrónimos, ¿no? Los acrónimos que ya se habían mencionado, en donde pues el más famoso es PICOT, en donde la P responde al paciente o a la población en la que quiero estudiar, la I es la intervención o el indicador, el C es el comparador o el control, el O es el outcome o el desenlace que estoy buscando en mi población o en mis pacientes, T es el tiempo o puede ser el tipo de estudio, ¿no? Entonces, si seguimos el ejemplo que yo les planteaba, yo tengo pacientes que están embarazadas, mi intervención es
el médico me preguntaba si le hacíamos un ultrasonido en el segundo trimestre, que era las 26 semanas, o en el tercer trimestre para descartar o para confirmar el acretismo. Y pues el tipo de estudio, pues yo quiero un metaanálisis, porque a mí desde chiquita en la facultad me enseñaron que los metaanálisis eran de los estudios que, como bien comentaba la doctora Jackie, a veces el ensayo clínico y el metaanálisis se ponen en el primer nivel de nuestra evidencia científica sin saber si tiene sesgos o si está bien hecho. Entonces, cuando yo pongo mis palabras como tal, embarazo, ultrasonido y acretismo, pues ya reducen a 885 artículos, pero de la misma manera no tengo tanto tiempo para estar revisando 885 artículos. Entonces, lo que hice es que en uno de los filtros se agrega que yo estoy buscando el tipo de artículo que es metaanálisis, el cual se puede ver en la parte inferior del lado izquierdo, y pues ya me salen 13 resultados de artículos de, de lo que yo quiero estudiar, que es embarazo, un ultrasonido y la placenta creta. Y me encuentro con este artículo que está publicado en 2017, en donde justamente el objetivo de ese artículo era evaluar la precisión de las imágenes por ultrasonido para que me dé un diagnóstico prenatal de placenta creta. Entonces, la pregunta que yo estaba buscando, pues alguien más ya se la había hecho y ya me sabía decir cuál era el factor de riesgo para una placenta de inserción baja, una placenta previa, que tenga 2 o más cesáreas, como era el caso clínico que tenía mi paciente. Y entonces es aquí en donde yo quiero decirles, pues que todo depende, la adquisición del conocimiento depende del tipo de pregunta y de qué tan bien orquestada esté mi pregunta. Entonces hay preguntas de intervención, hay preguntas de diagnóstico, hay preguntas de etiología, hay preguntas de prevención y hay preguntas de tratamiento. Es por eso que la doctora mencionaba hace rato que depende de cómo me estoy planteando mi pregunta, porque así mismo va a haber artículos precisos que me respondan cada una de esas maniobras. Entonces, como bien decía, cuando son enfermedades raras, pues casos y controles. Entonces, si vemos una intervención, yo les preguntaría, ya sé que no son ginecólogos, pero ¿cómo afectará el diagnóstico prenatal comparado con un hallazgo transquirúrgico para que una paciente presente hemorragia obstétrica, el saber si tiene acretismo placentario o no? No sé si hay ginecólogos en el auditorio que nos pudieran decir qué les gustaría más, si saber que la paciente tiene acretismo antes de entrar a la cesárea o que ya que estés en la cesárea te des cuenta de que es un acretismo. ¿No hay ginecos? Brillan por su ausencia los Y ginecos. aquí está el doctor Oscar Castillo Flores. Sí, pues la verdad para uno como gineco, lo más importante es saber con anticipación si efectivamente el diagnóstico es de placenta previa, ¿sí? O acretismo o percretismo, y en base de eso planear el manejo, planear el tratamiento, y en base a eso, pues disminuir el sangrado, que en un momento dado es de lo que pues, las pacientes mueren cuando uno desconoce, y la verdad son sangrados bastante importantes. Entonces, en resumen, Bueno. pues realmente primero de saber si efectivamente, ¿no? Afortunadamente nuestro hospital tiene un servicio donde se especializa en eso, entonces pues ya cuando uno entra, pues ya sabe más o menos el tipo de paciente que es, ¿sí? Y ya sabe lo que va a hacer. Malo cuando Claro. uno llega, no sabes nada o sabes lo mínimo, o son ultrasonidos de muy mala calidad, y de repente entras y, oh, sorpresa, ¿no? Y ahí Claro, es claro. cuando empiezas a pensar y qué le voy a hacer, ¿no? Claro. No, por supuesto, doctor. Entonces, como pueden ver, las preguntas las hacemos nosotros, vienen de la clínica,
vienen de la paciente que nosotros vemos. El problema es nada más ver cómo las estructura, porque de acuerdo a mi estructura voy a encontrar respuestas o no voy a encontrar respuestas. O me voy a tardar más en buscar y voy a perder mucho tiempo y se me va a hacer tedioso y voy a decir es que nunca encuentro nada, es que nadie ha estudiado lo que yo quiero estudiar y por lo tanto mi estudio sí es válido y yo lo quiero hacer, ¿no? Entonces, de la misma manera, pues hay preguntas de diagnóstico y de etiología. Entonces, doctor, no sé si me pudiera ayudar, por ejemplo, en la pregunta de etiología, en donde dice, las mujeres embarazadas con cesárea previa tienen mayor riesgo de presentar acretismo placentario en comparación con las mujeres primigestas. No sé si me podría ayudar a identificarlo, quién es la población, cuál es la intervención, cuál es el desenlace y cuál sería mi comparador. ¿Me pregunta a mí? Sí, doctor. Sí, Ah, porque es gineco, doctor. Solo porque es vaya. gineco. No, pues soy gineco. Ok, entiendo. Bueno, dentro de los antecedentes más frecuentes de la placenta previa, bueno, pues son los antecedentes de pacientes con cesáreas previas, con procedimientos como, por ejemplo, legrados, ¿sí? Con antecedentes de que en alguna cesárea hubo alguna infección. Entonces, son pacientes en las cuales, pues, como que te hace pensar que por ahí se puede presentar algún problema de ese tipo, ¿no? Claro, claro. Pero lo que yo le busco, lo que yo le pregunto, doctor, es que dentro de la pregunta de etiología, Ah, usted me vale. identifique, usted me identifique el acrónimo. Este acrónimo, mire, permítame. Este acrónimo en Déjame donde hay decirte, un... ¿no? Bien, No bien, 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 bien. necesitarías un ginecólogo para, o sea, yo creo que lo rico de este acrónimo De estos es que, que cualquier bueno, especialidad con tu pregunta podría contestarte pico. Dejemos al muy bien, doctor la que doctora. haga el ejercicio, pero creo que valdría la pena que involucraras al resto de tus compañeros porque aunque no seamos ginecólogos, creo que el pico lo podríamos contestar todos. Esa es la idea. Aquí ya Doctor, vienen las de... Sí, 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 vienen las de prevención díganos, y doctor. tratamiento. Ujú. Entonces, mire, por ejemplo, en la pregunta de etiología, las mujeres embarazadas, pues esa es la población, esa es la Ujú. P, ¿no? Esa es Ujú. los pacientes que estamos buscando. Entonces, en cuanto a la intervención, es la cesárea previa, esa es la maniobra que yo estoy buscando, es qué tanto me afecta la cesárea previa. Mi comparador va a ser en mujeres primigestas y mi desenlace sería el acretismo. Entonces, esa es mi pregunta pico y son los elementos. Entonces, eso es lo, como dice la doctora, lo rico de esto es entender cómo hacer el acrónimo para saber identificar desde la pregunta cómo tengo que buscar mi información. Ese era el ejercicio que yo buscaba, pero la doctora ya abrió la puerta, entonces no sé, alguien más que quiera participar en la Yo, parte de prevención. De hecho, todos en el chat podrían poner el pico de ictiología como lo pide la doctora Dani, ¿eh? Claro, claro. Sería muy interesante que todos pongan en el chat qué es Como, pico ¿cuál, en qué es ictiología o en prevención, lo que escoja la doctora Dani. en prevención? Porque la etiología pues ya la hablamos, entonces en Aquí en prevención, doctora. prevención, todos los Pero que pues están en el chat pongan pico. ahora vamos a agarrarnos a un neonatólogo, un pediatra, no sé, alguien que esté por ahí. No, que contesten, Dani, Hola, que contesten todos ¿me en escuchan? ¿En el el chat chat? Ok, ok. de Y aquí que ahorita, pueden contestar. Pongan pico todos para prevención, como con la pregunta que hizo Dani, por favor. Todos. Un minutito. sí, sí, sí. Dani, aquí tienes al doctor Herbert levantando la mano. Ah, perfecto. A ver, doctor, lo escuchamos. Ah, Perdónenle, es que como estoy en el iPad no alcanzo a ver manos levantadas, pero Ah, ok. si me Ok, apoyan yo te con voy eso. avisando. Sí, 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 perdón, sí. Dani.
Perdón. Sí, Ok. como estoy con el iPad no puedo, pero Sí, bienvenidos más todas las complicado. partes. Bueno, en cuanto a la pregunta que comentan de prevención, pues en relación a la P serían las pacientes embarazadas. La intervención sería el cierre en dos planos. El comparador sería pues el cierre en tres planos y como resultado o el outcome sería pues el acretismo, ¿no? Muy bien, la reducción del riesgo, muy bien, doctor, efectivamente. Y serían las pacientes en cesárea, ¿no? Las que les estás haciendo la cesárea para ver qué les va mejor. Entonces ya sabemos, si nosotros contestáramos esa pregunta o la buscáramos, ya sabríamos si es válido gastar un catwood más o no en la paciente, ¿no? Exacto. Entonces ahora, no sé si alguien más quiera participar con la del tratamiento, porque va de la mano. O sea, el punto es que cuando nos hagamos preguntas, encuentres justo eso, el acrónimo para poder buscarlo. Y el tratamiento dice cuál es el efecto del manejo focalizado para la hemorragia obstétrica, que el manejo focalizado se refiere a solo detener el sangrado en la parte en donde está el acretismo, comparado con una histerectomía, ¿no? Entonces, no sé si alguien nos Sí, quiera. claro. Ujú. La P sería pues, en mujeres embarazadas. Ok. La I de intervención sería el manejo focalizado y la C el comparado sería la histerectomía para que no veo a alguien. Y sería el Para, acretismo. El outcome evitar el acretismo o para resolver el acretismo pa- placentario. pero ahí sería para hemorragia obstétrica, mi doctor. Para hemorragias obstétricas, Ajá, sí. Es que porque no veía ese porque, es, pues, ay, 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 ay. Ahí sería para hemorragia obstétrica, ese sería ok, nuestro desenlace, ¿no? Pero exacto. perfecto, bueno, entonces creo que una vez que ya entendimos esta parte de el acrónimo de lo que, de lo que estamos buscando, ahora sí, había una doctora que había participado con las palabras MESH, y pues estas son las palabras MESH, que pues en español serían los encabezados de materia o los títulos de temas médicos, que realmente vienen de Medical Subject Headings, y se refiere, están como tal dentro de la biblioteca de PubMed. Cuando tú le pones MESH, quiere decir que vas a ir a buscar un término, ¿no? Entonces, tú pones el filtro de palabra mesh, después de ahí agregas lo que sea que estás buscando y te va a sacar una lista de resultados. En este caso, siguiendo el ejemplo que les vengo planteando, es pues embarazo. Y de embarazo viene embarazo cornual, embarazo ovárico, embarazo angular, embarazo ectópico, pero nosotros nos vamos a restringir a la primera, que es cuando nada más hay un embrión o un feto, y a eso se refiere el término de embarazo. Después de ahí voy a aplicar agregarlo a mi buscador, y voy a buscar el otro término que yo quería, que era el ultrasonido o la ultrasonografía, que igual me vienen 12 ítems que tiene que ver con ultrasonido. Lo agrego a mi buscador, en donde está en la parte derecha, y por último, agregaría lo que es el acretismo placentario, ¿no? Y aquí me dice que si quiero del análisis, el diagnóstico, el metabolismo, incluso vienen hasta cuestiones de economía. Entonces, nosotros aplicamos generalmente ahí que se restrinja a lo que se refiere placenta acuta. No nos vayamos tan profundo en el tema. Y haciendo la búsqueda con palabras mesh, pues de 3,277 me bajó a 445 resultados, cosa que pues también ya me quitó tiempo, pero no tengo tiempo para leer 445 artículos, ¿no? Entonces, cuando yo agarro el otro filtro, que lo pueden ver en la parte izquierda, que es el filtro del tiempo, que es del año 2020 al 2021, pues me dice que han hecho 27 estudios acerca de embarazo, ultrasonido y placenta acreta. Entonces, después de aquí entramos a lo que serían los operadores booleanos. Estos operadores booleanos son el AND, el OR y el NOT. Estos realmente sirven para hacer mi búsqueda más específica. Cuando yo quiero agregar un término,
es con el, obviamente con el I, cuando yo quiero intercambiar un término en donde yo puedo poner placenta acreta o acretismo, y el not es para que me quite palabras que tengan que ver con el tema, pero yo no quiero que me hable de eso, porque por ejemplo, la resonancia magnética, que se abrevia MRI, pues en mi hospital no está disponible, ¿no? Yo soy un jefe de toco, humildemente del Estado de México, como dice Rivas, entonces no tenemos resonancia para hacer diagnóstico de acretismo. Entonces el ultrasonido es la resonancia de los pobres. De tal manera que nosotros tenemos lo que es el ultrasonido, el embarazo y el acretismo placentario, le agrego mis operadores booleanos y de todas maneras mi búsqueda sigue siendo de 304 resultados, ¿no? Entonces, creo que esta es la parte más importante que yo les quería compartir. La segunda, en cuanto a búsquedas, si quieren ahorita nos vamos a sus búsquedas para ayudarles a filtrar las preguntas. Y la otra que yo quería compartirles es la evolución de mi diseño arquitectónico a lo largo de la maestría. Yo empecé queriendo estudiar embarazadas sanas, a las cuales les iba a medir el riesgo obstétrico con el MF5, que es la hoja de consulta prenatal que hacen en las unidades de medicina familiar, con lo cual determinan si mi paciente embarazada es de bajo riesgo y es de alto riesgo. Y lo que quería ver es si realmente las del alto riesgo se complicaban tanto como ellos dicen y que por eso las pacientes fallecen, ¿no? Entonces, así era como lo quería hacer. Tenía un estado basal de 37-41 semanas, un inicio de control prenatal, un embarazo único que fuera de presentación cefálica, que no tuviera ninguna morbilidad y que su resolución pues hubiera sido en el hospital en el que trabajaba. Después de ahí, pues mi maniobra periférica era que tuviera al menos 5 consultas, que tuviera una valoración por un gineco a las 34 semanas, como lo marca el manual de procedimientos, y que tuviera ausencia de un foco. Después de esto ya cambió mi diseño arquitectónico, entonces lo tuve que poner en un primer tiempo, en un segundo tiempo, tuve que hacer un poco más detallada mi demarcación diagnóstica y mi estratificación pronóstica. Seguía queriendo ver lo mismo, la complicación materna, porque lo que yo sostengo y lo que fueron mis resultados es que el cálculo del riesgo obstétrico realmente no hace diferencia y es lamentable que esté como una de las prácticas obligatorias para el médico familiar. Y ese fue mi diseño arquitectónico final. Entonces, como pueden ver, a medida que le vas dando vueltas al tema y le vas dando vueltas al tema, pues se va complicando, vas tomando en cuenta cosas que no tomaste en cuenta en un principio. Y entonces eso es lo que hace rico el estudio, eso es lo que realmente te deja enseñanza, el estar ahí macheteándole con un mismo tema para tratar de demostrar tu hipótesis. Entonces, creo que hasta aquí termina mi presentación. Yo nada más quisiera agradecerles y ahorita si quieren vemos un poco de cómo van con sus preguntas Pico y podemos ayudarles a hacer la búsqueda dentro de PubMed. No sé qué les parezca y quién quiera participar. Hola, hola. Entonces, esta es la parte dinámica donde vamos a responder sus preguntas. Ahí está, ya está el primero, ya está el primer cliente, estimada Dani. Judith Perfecto. Martínez. Hola, a ver, voy a compartir mi pantalla y Sí. es la primera vez que lo uso en el celular, entonces déjame ver si se puede compartir. Ay, no. En donde dice Ay, compartir. Cari, somos su primera vez, qué bonito. Ah, ¿Ya ven o todavía no ven? está bien bonito eso. Si no puedes, está la doctora Verónica Choreño en lo que poco a poco te vas adaptando, Judith. Sí, porque... Hola, miren, yo tengo como una duda voy a compartir mi pantalla a ver si mi internet me ayuda. Aquí en lo que es las palabras mesh, yo tuve como mucha duda en eso, porque dice mesh, major topics, subheadings and terms. Entonces me quedé con esa duda de cuál de los tres tendríamos que ocupar o
no sé, yo la realidad es que ocupé y estos fueron ¿Tus no sé si resultados? se alcanzan a ver. ¿Sí están viendo mi PDF? Digo, mi Pantalla. PowerPoint. Estamos viendo tu pantalla. Pero recuérdanos primero tu investigación, porque si mal no recuerdo era valorar por ultrasonido la correcta intubación en neonatos. ¿Algo así era? Sí, así es. Así es. Entonces, aquí está como mi pico en la intervención, el focus de la vía aérea. Doctora Vero, Comparador. doctora Vero, estamos viendo su página de Google. De ok. PubMed. Ajá. A ver. Ya cambié. Todavía no la cambiamos. Tiene que dejar de compartir. Ya está perfecto. Ya se ve. Quedó. Ahí está. Ok, entonces en pico puse los niños, la intervención el focus de la vía aérea, en el comparador la radiografía torácica y en el desenlace la intubación endotraqueal o la posición del tubo. Entonces, en los primeros, hice como, mi pregunta más que nada es saber si tenemos que poner el mesh term o tendríamos que poner los subheadings o no me acuerdo cuál era el otro. Porque hay, de acuerdo al PubMed, podemos poner cualquiera de los tres. Aquí me parece. Major topics, subheadings y terms. ¿Cuál de los tres tendrían que ser? Es que el major topic es cuando se refiere a toda la palabra en general. Es como, no me importa si lo escribió en geología, si lo escribió radiología, neonato, terapia intensiva. Ese es a lo que se refiere. Los subheadings es cuando tienes subtemas en donde lo quieres ver desde el punto de vista económico, desde el punto de vista, no sé, biomolecular, porque vienen como muchos apartaditos en cada uno de ellos. Entonces, las búsquedas que a mí en lo personal me han resultado de mayor es cuando le pones mesh term o cuando lo restringes al tópico mayor. Es decir, tú nada más dime todo lo que habla de embarazo y después de ahí tú vas a ir filtrando tu búsqueda. Okay. Pero yo creo que ahí el problema sería más bien como children. ¿Sí está como término mesh, la palabra children? Sí, aquí me aparecen, child es mesh terms y luego el POCU, la radiografía y la intubación endotraqueal. Hice 3 búsquedas principales. Bueno, hice por unas primeras que me salieron muy mal. Así y pasa, no así salió pasa. absolutamente nada. Y así ya después pasa, en este me salieron un resultado, en el primero, en la segunda me salieron 497, porque lo amplié un poquito, y en el otro igual ya me salió un montón, 40,000. Claro. La verdad es que yo creo que así pasa al principio hasta que uno va aprendiendo. Yo lo que tuve que hacer para encontrar realmente lo que yo quería era empezar a buscar en las revistas de ginecología cuál era el término que más me servía. Por ejemplo, en Estados Unidos utilizan un término que es el singleton pregnancy, que es embarazo único. Entonces, pero ellos lo refieren como el embarazo único que está de vértice y que puede desencadenar trabajo de parto. Entonces, toda esa definición como tal viene en el término mesh. Por eso yo creo que ahí mi sugerencia, no soy especialista en neonato, pero mi sugerencia sería que buscaras en estudios en donde ya hayan hecho intubación en los pacientes en los que tú quieres ver, abajo en donde viene el abstract, viene los términos que ellos utilizaron. Y con eso metes esos términos y te puede ayudar a tener una mayor búsqueda para que sepas realmente de lo que quieres hablar. Ese es mi consejo, lo que yo estudio. Y estaba viendo que no todos son términos mesh, sino claro. ya que los que no se ponen como text como text word aparte, exacto. O sea, el término mesh es como una manera de todos estamos hablando de lo mismo. Todos los que estamos buscando en PubMed estamos hablando de la misma cosa, de unos niños que necesitan ser intubados. Cuando no encuentras, por ejemplo, el MF5, por supuesto que no iba a estar en el PubMed, ¿no? O sea, no, por más que buscaba yo el formato, pues no lo iba a encontrar.
Entonces ahí lo pones como text word, que es texto libre, en donde ya puedas hacer tu búsqueda relacionada a tu pregunta pico. Pero creo que estuvo bastante bien. Entonces, muy bien, doctora. Felicidades. Ok, gracias. La doctora Judith tiene mano levantada. A ver si nos dejas de compartir pantalla, Vero, para ver la Lo tarea que de estoy Judith. tratando. Siempre me pasa, me quedo En Zoom. sigo sin poder. Para el video no. Ay, ayuda. Ponle Porque escape, no puedo. aplica la tecla escape y después de eso, Sí, y le después intento, pero escape, aplica la tecla escape en tu teclado escape. y dejas, exacto, bravo, muy bien. Sí, Se logró, es se que logró. la pongo, pero déjate. Ya lo lograste perfectamente. No, Y sigue ahora, todavía, creo. ¿Ya creo estoy que compartiendo? ahora estás compartiendo otra cosa. Para dejar de Bueno, compartir, nada más ok. pone abajo, dejar de compartir. No, soy yo. Ah, muy Soy yo bien. que estoy Ya compartiendo. eres tú, Ajá. Judith. Ok. Muy bien. Sí, exacto. Entonces, bueno, sí ven mi pantalla, ¿no? Sí. Ok. Mi pregunta es, ¿cuáles son los resultados perinatales de la inducción del trabajo de parto en fetos de término con oligohidramnios? ¿Cuáles son los Entonces, trabajos de parto? aquí mi estado basal sería los fetos de término con oligohidramnios sin trabajo de parto. Ok. La maniobra sería la inducción del trabajo de parto en comparación con la cesárea y el resultado, pues los resultados fetales que se pueden medir con el APGAR, pH fetal y puedo determinar algunas complicaciones fetales. Aquí en la pregunta pico, pues la P de paciente sería de los fetos con oligohidramnio, la intervención, la inducción, el comparador sería la cesárea y la O, los resultados fetales. Y Yo ahí aquí, tengo una duda, Judith, espérame, en la parte de inducción, o sea, tú lo que quieres es ver cuántos terminaron en parto y cuántos en cesárea, porque no, no, ¿cómo la cesárea es un comparador para la inducción? Eso es lo que no. son los resultados en el feto. De la señora que programas directamente versus la Ajá, señora que le intentas dar dinoprostol, misoprostol exacto, para, ok, independientemente de cómo termine esa señora. exactamente. Ok, ya te Sí, entendí. son los Ajá, resultados en el feto. ok, Y ajá. entonces, bueno, esta fue como mi forma de buscarlo aquí con las palabras mesh. Busqué oligohidramnios y labor induction. Ujú. Entonces de ahí pues ya me salieron estos resultados que en total, de acuerdo a esta otra página, espera, me salieron hasta 215 resultados, pero los primeros parece que son los mejores porque la primera, por ejemplo, viene un metaanálisis. Ok. Entonces, y bueno, ese fue como mi proceso para buscar, nada más, pues falta revisarlos todos. Y regreso aquí a donde sería mi protocolo. Ujú. Bueno, mira, yo ahí, porque cuando yo empecé también ponía como resultados perinatales, entonces no hay un término mesh, no hay un término mesh para resultados perinatales, te lo puedo decir por experiencia propia. Entonces, realmente, realmente es lo que decía el doctor Rivas, ¿no? Que tienes que apostar por uno o por tres, dependiendo de lo que tú quieras y de lo que quieras demostrar con tu estudio y de lo que sea tu hipótesis. O sea, tienes que comprometerte a algo. Es decir, yo quiero ver si realmente la inducción disminuye el APGAR, que realmente, o disminuye el pH fetal, o no sé. Eso es a lo que tú quieras hacer, eso ya no lo dirás tú de acuerdo a cuál sea tu hipótesis, pero resultados perinatales como tal no los vas a encontrar. Entonces, una vez que te comprometes a tres cosas en donde dices, es que yo ya leí y dice
bibliografía que yo encontré que el ponerle misoprostol al oligohidramnios sí me baja el pH en un, no sé, con un OR de 2 puntos y tantos. Ah, bueno, ok. Entonces, creo que esa sería la parte a mejorar ahí, porque resultados perinatales y a lo mejor hacer 3 búsquedas diferentes. Una para cómo les va en el Apgar, otra cómo les va en el pH, y la otra que tienes ahí es, no sé, complicaciones fetales. Yo la pondría Pero igual como y- ingreso a UCIN, ¿no? Ok, ajá. Como ingreso a UCIN. O sea, yo me iría, no sé, con esos 3, ¿no? Que sí pueden ser, pues, desenlaces medibles y cuantificables de la maniobra que tú quieres hacer. Ok. No sé si la Puede ser doctora bueno. o el doctor Rivas pueden, la verdad es que ahí sí, no sé. Ese es mi Sí, punto de vista. yo lo veo muy bien, solo que creen que, qué padre cuando está haciendo uno esto y se le va el tiempo rapidísimo. Entonces, tenemos que pasar a la siguiente ponencia, que tiene mucho que ver porque es ahora el diseño arquitectónico. Doctora Judith, muchísimas gracias. Quedan muchas preguntas, no pasa nada, para eso está el chat. En el chat tenemos a profesores y estamos todos ahí juntos, entonces no dejen de hacer sus preguntas, entonces ahí podemos contestarlas, etcétera, etcétera. Y entonces, déjenme dejar de grabar. Bueno, entonces aquí se acaba la de búsquedas sistemáticas y vamos a entrar a la siguiente hora con el doctor José Ramón Jiménez. Entonces, permítanme un segundo, no se vayan, dejo de grabar y vuelvo a iniciar para que tengan las 2 clases por separado.